tema, lo comentábamos hace un momento, que cuando suceden este tipo de eventos y se dan a conocer, salen a la luz pública circunstancias, situaciones sumamente preocupantes, nos rasgamos las vestiduras, nos largamos a lamentarnos, nos preocupamos y luego no pasa nada. Y entonces me parece que lo fundamental, por supuesto en un caso como este, es ante esta alarma y ante la preocupación que debe generar una circunstancia como lo que genera las condiciones de vida de los niños en el albergue de Mama Rosa, es cuál es el problema y qué está pasando. Y yo quisiera abordar 3 puntos de manera muy concreta. Un punto que me parece que vale mucho la pena reiterar porque lo escuchamos una y otra vez, es que las buenas intenciones no eximen o colocan a nadie por encima de la ley. Recuerdo cuando el tema de Casitas del Sur, personas que me sorprendió enormemente, que me dijeron, no, bueno, Margarita, pero es que parece que sí a los niños se los llevan para darlos en adopción, como en buen plan. Y eso mejora, altera las cosas de alguna manera. Otras personas me dijeron, no, bueno, Margarita, pero parece que se llevan a los niños porque esas familias de veras sí tienen problemas. La intención que se tenga en cuanto a cómo se determina el futuro y la situación jurídica de un niño es absolutamente irrelevante. Existen procedimientos legales y los niños no pueden, por buenas intenciones que haya detrás, ser trasladados como objetos, cambiados de un lugar de residencia a otro, mucho menos violados sus derechos fundamentales como la libertad y la relación con la familia. Este tema se vincula mucho con el otro tema que es el evidente vacío del Estado. Entonces hay una serie de argumentaciones que dicen, bueno, esas cosas suceden porque el Estado no está asumiendo la obligación que tiene frente a la infancia, por supuesto que tienen razón. Y entonces surge la pregunta de, ¿y qué hacemos con estos niños? Y la respuesta es, no hacemos nada con estos niños, se hace algo con cada niño, niño por niño. Es como decir, ¿y qué hacemos con la delincuencia? Entonces metámoslos a todos a la cárcel sin un juicio previo. Pues no. Cada niño requiere de una intervención jurisdiccional que estudie y analice cuáles son las necesidades, cuáles son los derechos afectados y determine lo que corresponde. Ninguna persona puede atribuirse esas facultades, mucho menos un particular, pero tampoco autoridades. En el tema de Casitas del Sur lo vimos muy claramente, ministerios públicos hacían canalizaciones permanentes, es decir, determinaban una nueva guardia y custodia para un niño. Eso es algo que el Ministerio Público no puede hacer. Tiene que haber una intervención jurisdiccional, es decir, de un juez, para determinar la modificación de la situación jurídica de una persona. Y también comentarios lamentables que he llegado a escuchar es de, bueno, pero es que eso implicaría un caso por cada niño. Sí. Y es un punto indispensable. El cumplimiento de las obligaciones del Estado frente a los derechos humanos implica recursos y esfuerzos institucionales, implica recursos y esfuerzos institucionales diversos, profesionales y especializados. Esto quiere decir que los temas de derechos de la infancia no se pueden resolver con una sola institución. ¿A quién le mandamos a los niños? ¿Al DIF? ¿A la delegación? ¿Al municipio? Los niños, como todo ser humano, para ejercer sus derechos requieren de un Estado y no de una institución. El último tema que creo que también se vincula con este tipo de casos es una verdaderamente inaceptable tolerancia de la pobreza para los pobres. Cuando vemos imágenes en este y en muchos otros casos que hemos conocido como sociedad mexicana de niños que viven o son albergados en condiciones deplorables, algunos comentarios son, bueno, pero es que estaban en la calle. Y el punto de partida me parece que está justamente al revés. El punto de partida no es la carencia, el punto de partida es los derechos que tienen los niños como todo ser humano. Y ese es el parámetro que establece el deber ser. Si nosotros partimos que el deber ser se utiliza como parámetro la carencia en la que se pudo encontrar una persona en un momento dado, pues entonces sí, como Estado estaríamos actuando como el peor es nada.
y esa no puede ser la respuesta que una sociedad brinda a su infancia, mucho menos el Estado. ¿Qué hacer? Lo que supongo que pudiera ser una nota más optimista es que el camino de qué se requiere para el cumplimiento de las obligaciones de Estado frente a la infancia está bien trazado. Hay amplia documentación al respecto de cómo deben funcionar sistemas de protección integral a la infancia, hay experiencias nacionales que se han llevado a cabo, UNICEF tiene muchas publicaciones como las hay a nivel internacional, no es Gaia Ciencia, lo que sí es muchos recursos que se tienen que vertir en torno a la construcción institucional y formal de los sistemas de protección integral. Muchas gracias. Efectivamente, creo que una de las principales reflexiones que nos debe de ocupar en este debate ya generado por la intervención de la Procuraduría General de la República en el albergue de la Gran Familia, fundada y dirigida por Rosa Verduzco, es que el Estado ha incumplido en su responsabilidad constitucional de velar y garantizar por los derechos de las niñas y niños. Ha incumplido por velar por el principio del interés superior de ellas y de ellos. Las evidencias que investiga la PGR de maltrato, aislamiento, malnutrición sexual, explotación laboral que han existido dentro del albergue confirman esa ausencia y esa responsabilidad del Estado, que no ocurrió el día en que llegó ahí la PGR, sino que por los testimonios y por las evidencias de las que nos hemos dado cuenta a través de los medios de comunicación, es algo que venía ocurriendo ya a través de los años. Y eso está documentado ya en, no las denuncias que han venido, más de 150 denuncias que ahora se encuentran por los padres o madres de familia y que se han presentado a través de los testimonios de las niñas y niños, sino denuncias que ya existían desde hace años, que madres de familia habían realizado, en donde denunciaban ya que sus hijos padecían en el albergue de maltrato, de desnutrición, de intimidaciones, de despojo de dinero, entre otras cosas, y del aislamiento a manera de castigo que eran víctimas las niñas y los niños. Hay denuncias que nunca fueron atendidas, ni en los DIF estatales, ni en los juzgados, ni en las comisiones estatales de derechos humanos. Particularmente estoy hablando de algunos casos que surgieron en Guanajuato y en Michoacán, y que ahora se confirma pues con todo lo que hemos sido testigos, lo que ha venido encontrando la PGR. Si bien es cierto que nuestra Constitución otorga facilidades a los particulares para que coadyuven en el cumplimiento de los derechos de la niñez ante la ausencia de una política pública que le dé seguimiento a la actuación de los particulares en este rubro, algunas organizaciones y personajes políticos han convertido también la asistencia social en un negocio y lo han utilizado para fines personales. Durante décadas, Rosa Verduzco obtuvo el reconocimiento de diversos sectores, pero también contó con recursos públicos, tanto federales como estatales, y la conveniencia de algunas autoridades y actores políticos que, con el pretexto del asistencialismo y por la comodidad que significaba que alguien pudiera asumir esa responsabilidad, han venido cometiendo una serie de omisiones, cerrando los ojos ante una realidad que ahora se empieza a destapar. Finalmente, nos parece que en nombre de la filantropía en la Gran Familia, se han violado los derechos de cientos de niñas, niños y adolescentes. Y lo principal ahora es cómo garantizarles, cómo restituir los derechos de estas niñas y niños, cómo garantizar sus derechos, qué es lo que va a hacer ahora la autoridad en ese sentido, qué es lo que estamos haciendo desde los distintos órdenes de gobierno. En principio, creemos nosotros desde la Comisión de los Derechos de la Niñez que seguiremos impulsando
a partir de nuestras facultades, la Ley General de Garantías de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene que contar con un sistema integral de garantías, porque si contáramos con un sistema de garantías, esto seguramente no estuviera ocurriendo. Bien se decía aquí que no nada más se depende de una institución, sino es propiamente el Estado, en donde tiene que haber una coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, entre las distintas dependencias, para que esté dando respuesta a las circunstancias que está viviendo la niñez mexicana y particularmente las niñas y los niños que se encuentran en esta circunstancia en particular. Estamos surgiendo ya desde la Comisión Permanente que lo antes posible, tanto la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud, que también tiene mucho que ver, al menos porque como aquí ya bien se mencionaba, sí, la ley ahí están responsabilidades ahora establecidas en distintos ordenamientos jurídicos, y lo que se requiere es que se actúe, que sí efectivamente se requiere de recursos, pero esos son necesarios y son derechos de las niñas y los niños. Y también estaremos, decíamos que mínimamente debemos de tener de manera urgente lineamientos para que la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud, el DIF nacional junto con los DIF estatales puedan crear lineamientos generales, mecanismos para empezar o para realizar una supervisión de todos los procedimientos que tienen que ver con las niñas y los niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y que muchos de ellos, por cierto, ahora están siendo trasladados a otros estados, y por ello requeriremos la presencia, la comparecencia de quien hoy dirige el DIF nacional, de la licenciada Laura Vargas, para que dé cuenta de cuáles son las decisiones, cómo se están tomando las decisiones para definir el traslado de las niñas y los niños. También ya se ha mencionado aquí que cada niño tiene una historia, cada niño tiene una circunstancia en particular, y se requiere entonces que, además de que nos informen, se estén garantizando por sobre todas las cosas los derechos de estas niñas y de estos niños. Gracias. Lo primero es como retomar esta parte de que plantea Verónica, igual se plantea en las participaciones de Perla y de Margarita, en términos de que no estamos ante un fenómeno nuevo. Es paradigmático estar en esta sala Digna Ochoa. Corrían los años 90, la abogada Digna Ochoa trabajaba en el PRO y hubo un operativo que ella acompañó desde esa organización de la sociedad civil con otras organizaciones aquí en el Distrito Federal, para poder, tal cual lo digo, rescatar a muchos niños en ese entonces, que había denuncias igual, con operativos para traerlos y sacarlos de el albergue de la Gran Familia. Con esto les quiero decir es que no nos engañemos, esto, y en el caso específico de la Gran Familia, no estamos hablando de un proceso que se haya venido generando desde hace 5 años, sino teníamos y se han venido documentando denuncias con relación a esta situación irregular desde hace al menos 3 décadas. Eso, digamos, nos parte hasta más atrás. En su momento, antes de 1990, que tuviéramos el marco de la Convención de los Derechos del Niño, la UNICEF hablaba de una categoría que llamaba menores en circunstancias especialmente difíciles. Y en relación a este tipo de albergue e instituciones, marcaba cuestiones que decía y denominaba como de humanización. Les estoy hablando de los años 80. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Y eso es con lo que paso como en un segundo plano, en términos de cuáles son, la gran pregunta es cómo restituimos los derechos de entrada de estos casi 500 niños, niñas y adolescentes y hasta algunos adultos que había en el albergue de la Gran Familia, y luego cómo aseguramos la no repetición.
Yo creo que con eso tendríamos que girar. Y en el primer caso, ya lo han apuntalado las que me antecedieron en la palabra, se requiere la determinación del interés superior de cada niño, es decir, cada uno de estos niños, al igual que los que no están en la gran familia y están institucionalizados, requerirían la determinación de su interés superior. Nosotros nos preocupa de sobremanera que lo que estamos por lo menos ahorita viendo a través de los medios es que están haciendo una repartición, ¿no? Y no sabemos los criterios ni quién está determinando cómo estos niños están siendo canalizados, ya sea a sus familias de origen o a otro lugar. Entonces, nos preocupa mucho cómo estamos restituyendo estos derechos y cómo estamos determinando y se está determinando el interés superior de caso por caso de estos niños. La otra parte tiene que ver con el ejercicio de no repetición y yo creo que las compañeras han abondado mucho en lo que preocupa en términos de que esto no vuelva a pasar, como con muchas cosas. A ver, nosotros tenemos en el 2007 el caso de Villas de las Niñas en Chalco, tenemos en el 2008 el caso de Casitas del Sur y tenemos todos los años y casi todos los meses, si ustedes se van a diarios locales, casos que tienen que ver y reportan irregulares y cuestiones que están pasando en las instituciones que atienden a niños y niñas sin cuidado parental. Yo creo que esto tendría que servir de lección para volver a discutir verdaderamente en su amplitud lo que son y lo que requieren del Estado estos niños y niñas y adolescentes sin cuidado parental en México. No sabemos cuántos son. El diagnóstico que tiene el DIF es un diagnóstico generado en el 2007 alrededor de su diagnóstico de adopciones. Ellos marcaban en ese entonces que había 29,000 niños. En ese mismo reporte que es público decían que no todos los estados habían aportado información alrededor, entonces más o menos igual seguía siendo una estimación y estimaban que para estos años habría 30,000, pero esa es una estimación. Junto con eso no podemos decir cuántos son. ¿Qué es lo que nos dice, por ejemplo, los últimos datos del INEGI del 2010? Que habría como alrededor de 60,000, que tenemos alrededor de 753 albergues que institucionalizan niños, pero todo esto les quiero decir son estimaciones. Seguimos de entrada sin cumplir el artículo específico de la Ley de Asistencia Social en México que plantea que tendríamos que tener un registro, que tendríamos no nada más que supervisar y avanzar en el seguimiento, sino también tener un registro de dónde están esos niños, qué está pasando con ellos y qué está pasando con estas instituciones. Lo otro es, como lo decía Margarita, hay N cantidad de documentos internacionales, de experiencias que nos permiten generar políticas públicas o que nos permitirían generar políticas públicas diferentes. Es decir, es importante retomar, por ejemplo, que en las directrices en la materia de la ONU, lo que plantean es que estas instituciones llamadas grandes centros, porque rebasan los 80 niños, tienen la recomendación de la ONU es la erradicación. Punto. Es decir, se erradican, no es posible. Lo que les puedo decir es que esto no es un fenómeno aislado. Nosotros tenemos casos como la Gran Familia en Hogar Solidario en Guatemala, en la Sagrada Familia en Perú, ¿sí? Y en México documentamos y aportamos a nivel paradigmático de violación de derechos humanos hoy a la Gran Familia, pero teníamos ahí puesto Casitas del Sur y otros casos que nos han dado a conocer fuera de nuestras fronteras, no por nuestra gran capacidad como Estado para proteger a estos niños. Lo que se requiere entonces en este caso, como les digo, la recomendación es erradicarlos. Y la otra parte es caminar hacia lo que estamos intentando avanzar en la Ciudad de México y es a discutir a nivel nacional las modalidades alternativas a la institucionalización. Hoy, como nunca y como más se requiere que sea publicada la ley de modalidades alternativas en esta ciudad. ¿Por qué? Porque eso es para nosotros lo que apunta hacia cómo podríamos resolver y podríamos ir caminando a la no repetición. Requerimos una apertura mayor. Y yo concluiría con dos cosas. Uno es la gran reflexión que nos deja, no nada más por el suceso, el caso que ahora nos ocupa, sino también en cómo como sociedad tenemos que ir caminando también a modificar nuestras percepciones.
Esto que decía Margarita es muy claro. Estamos acostumbrados a pensar que hay que rescatar a estos niños, que hay que sacarlos de la calle porque son un peligro, que lo que se haga con buenas intenciones está bien y con caridad, por lo tanto, está bien. Y además a pensar que de que tengan y que vivan en la calle o que estén abandonados al ras del suelo, pues más vale que tengan un colchón con pulgas. Pues ¿saben qué? Esa percepción de la sociedad también nos toca a nosotros y es parte del por qué convocamos a esta conferencia de prensa. Se habla y se firma y se hace y nadie habla por los niños. Nadie habla y se refiere específicamente por quien hay que juntar firmas y los abajo firmantes es por al menos 500,000 de niños en México que están sin cuidado parental. Y en esa lógica la responsabilidad es de todos y es una responsabilidad pública. Yo finalizaría hace algunos años, 4 años, hicieron unos talleres en Guanajuato en algunos centros y les finalizaría con lo que decía Carolina, una de las niñas que estaba en estos albergues en Guanajuato, decía, me sacaron de un lugar malo y me pusieron en uno peor. Esperemos que esto no esté sucediendo con la gran familia. Muchas gracias.